en concreto responsabilidad civil profesional y medioambiental, de la mano de Miguel Morán, que bueno, es nuestro punto de enlace con Markel, que sabes que es una compañía de referencia para nosotros en este ramo. Además, también para DEANO, que presentará también Miguel dentro de un par de semanas. Tendremos el placer de volver a contar con él. Y sin más, para no dilatarlo mucho, pues os dejo con Miguel. Muy bien. Buenos días a todos. Primero presentar la compañía, presentarme yo y luego os haré un esquemita muy general de lo que vamos a tratar, sobre todo de manera, pues, como digo, muy conceptual y muy esquemática, porque luego siempre a partir de esos conceptos y de ese esquema siempre nos tenéis para pues ampliar determinadas dudas o ampliar determinadas conceptos, ¿no? Yo efectivamente soy el enlace, vuestro responsable, entre comillas, ¿no? El nexo de unión de Hispasei con Markel, ¿no? Como responsable comercial soy el regional centro-norte, quiere decir que llevo pues mediadores o parte del negocio de Madrid y luego toda la zona norte de España. Y Markel, pues es una compañía americana con sede en Virginia, que opera a nivel internacional como Markel Corporation. Somos 10.000 empleados en todo el mundo y en España pues somos un equipo pequeño. Somos 50 personas, una compañía especializada, muy técnica, y en Europa estamos presentes en Alemania, en Países Bajos y en España. Y hace poco hemos entrado en Francia. Aunque nuestra oficina operativa, nuestros jefes siguen estando en Londres. Lo que pasa por el tema del Brexit, pues nuestra oficina ahora legal, por decirlo oficial, está en Múnich, ¿vale? Entonces, somos una compañía que en España tiene 4 líneas de negocio muy definidas y nos vamos a centrar en esta reunión en responsabilidad civil, como dice Pilar. Haremos un esquema de las distintas responsabilidades civiles, incluso la responsabilidad medioambiental, que no es una responsabilidad civil, y luego veremos un poco por qué y los conceptos. Trabajamos caución, contratos con la administración, avales para los contratos con la administración y los puntos de conexión de energías renovables. Luego trabajamos también todo el tema de accidentes, ¿vale? Seguros personales, accidentes convenio, colectivos, para expatriados, etcétera. Y responsabilidad medioambiental. Y luego también, pues, la responsabilidad civil, ¿eh? Entonces, nuestras líneas de negocio dentro de lo que estamos ya concretamente en esta presentación, os voy a hacer un esquema de lo que es en general la responsabilidad civil con sus diferentes versiones, ¿no? Que sería la responsabilidad civil general, la responsabilidad profesional y el D&O, porque hay que tener en cuenta que el D&O no es más que una responsabilidad, podríamos decir, entre general y profesional, un concepto de cubrir la responsabilidad que tiene un determinado administrador o directivo por ser administrador y directivo de una sociedad mercantil, ¿vale? Y luego, por último, analizaremos lo que es la responsabilidad medioambiental, que como veis no le ponemos el apellido de civil. ¿Por qué? Porque no depende de hechos súbitos imprevistos, es decir, no depende del artículo 1902 del Código Civil, sino que depende de una ley específica con carácter administrativo, que es la ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla para ayudarnos con la presentación. Toda tu pantalla, me voy a meter en la presentación, compartir, a ver si veis qué tal veis la presentación. Ahora mismo estoy presentando, ¿lo veis, no? Pilar. No se ve, se ve no eso de color. Se ve en negro. Espera, que me he metido a lo mejor mal. Dejar de compartir. A ver, presentar ahora una ventana y me meto aquí. Compartir. ¿Y ahora? Ahora se ve, sí.
Sí, ya está. Bueno, vamos a terminar todos expertos en a ver, ahora. Ahora sí lo veis, ¿no? También. Sí, ¿No? ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, como decía, responsabilidad civil. Como la palabra o el apellido de civil indica, viene la responsabilidad del artículo 1902 del Código Civil, el que por acción u omisión causar un daño a un tercero interviniendo culpa o negligencia está obligado a resarcirlo. Por lo tanto, aquí ya tenemos un detonante, un porqué emana el seguro, ¿no? O la necesidad del seguro. Es decir, que lo que protege el seguro de responsabilidad civil es el patrimonio del asegurado, es decir, el patrimonio de aquella persona física o jurídica que es susceptible de poder causar un daño a un tercero, ¿vale? Entonces, tiene que haber primero una acción u omisión. Acción porque ejecute algo o por en sus labores, ya sea una empresa, etcétera, pueda cometer dentro de sus acciones un daño a un tercero. U omisión, muchas veces por la omisión de poner unas medidas cautelares o unas medidas de cautela en un determinado edificio, etcétera, pues puede también causar un daño a un tercero. Eso no vale como siempre se dice, no, señor juez, si yo no hice nada. Y entonces el juez dice, pues efectivamente, por no haber hecho nada, ¿no? Pues eso es acción u omisión. Tiene que haber un nexo causal, es decir, que aquella acción, aquella medida tomada por el asegurado cause un daño a un tercero, ¿no? Tiene que haber ese nexo de causalidad. Y luego tiene que haber un daño, ¿vale? Que luego veremos en responsabilidad medioambiental cómo incluso no hace falta que exista daño para que exista un siniestro. Lo vamos a ver muy rápido. Y luego tiene que haber culpa o negligencia, evidentemente. Es un carácter tanto subjetivo como objetivo, ¿no? Es decir, que exista la culpa o negligencia del asegurado, como también que alguna ley le diga o dictamine que tiene que tener la culpa, ¿vale? Ahora también veremos la responsabilidad subjetiva u objetiva también. Entonces, los tipos de RC tenemos la directa y la subsidiaria. ¿Qué sería una responsabilidad civil directa? Pues el que el daño lo produce nuestro asegurado, es decir, de una manera directa, ya sea porque lo produce él, ya sea por que lo produce una persona vinculada a él, que puede ser un familiar de primer grado, un hijo, o puede ser un empleado. Por lo tanto, los daños que provoca un empleado a un tercero no son la subsidiaria, como muchos a lo mejor pueden pensar, sino que es una responsabilidad directa de la empresa. Entonces ya tenemos ese concepto de una responsabilidad directa. ¿Qué sería la responsabilidad subsidiaria? La responsabilidad subsidiaria sería aquella responsabilidad en la que, habiendo causado el daño un tercero, que no es el asegurado, al final, ya sea porque ese tercero es insolvente, o ya sea porque su seguro no cubre hasta un determinado límite, al final es condenado nuestro asegurado. Ejemplo típico es el de una subcontrata en el que por responsabilidad iniligiendo o invigilando, esa subcontrata hace un daño a un tercero y al final ese daño, esa subcontrata a lo mejor tiene un seguro con un límite muy bajo, o bien porque es insolvente, o bien porque no tuvo bien suscrito el seguro y no lo cubre y le toca la responsabilidad, al final es condenado nuestro asegurado. Eso sería una responsabilidad subsidiaria. Luego puede ser mancomunada o solidaria. Aquí tampoco nos vamos a entretener mucho. Mancomunada sería en que cada uno de los culpables responde proporcionalmente en función de su grado de participación en el daño, y la solidaria es que cada uno puede responder por el 100%. ¿Vale? Objetiva y subjetiva es cuando, objetiva sería la responsabilidad cuando el causante hace un daño y tiene o ha de probarse la culpabilidad de ese causante, mientras que la objetiva viene determinada ya sea por una legislación concreta o una norma. El ejemplo más claro de una responsabilidad objetiva sería en el Código de Circulación. Muchas veces cuando uno da marcha atrás con el coche ya siempre va a tener la culpa, aunque subjetivamente no la tenga, el código dice
que siempre tiene la culpa el que da marcha atrás. Es poco un ejemplo un poco tonto, pero sería para comprender lo que es la subjetiva, en el que se determina el grado de participación de un asegurado, a lo que es la objetiva, ¿no? Que está determinada por una norma, ¿no? Tipos de responsabilidad, como hemos dicho al principio, tenemos responsabilidad penal, administrativa, medioambiental, civil y otras, ¿no? Y nosotros ahora en esta presentación vamos a tratar la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad civil y la responsabilidad D&O, ¿no? O de directivos y administradores, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado, la responsabilidad directa, que sería por parentesco o tutela, aunque no lo produzca el propio asegurado, lo produce una persona vinculada, como puede ser un hijo o un tutelado, o la de dependencia o subordinación. Y la culpa, en el caso de la responsabilidad indirecta o subsidiaria, sería pues ineligiendo o invigilando, ¿no? En el caso de sus subcontratas, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguimos avanzando. Esto también lo hemos visto, se repite un poco en la presentación. Y las vías de reclamación del daño, pues podría ser la vía extrajudicial o amistosa o la vía judicial. Muchas veces los siniestros se arreglan o al final se determinan la cuantía de los daños o las responsabilidades de forma extrajudicial o amistosa. Siempre que se tiene un seguro de responsabilidad civil, de toda la reclamación y la defensa del asegurado recae en la compañía. ¿Por qué? Porque la compañía toma parte del daño, ¿no? De la defensa del asegurado para defender el propio patrimonio del asegurado, ¿vale? Bueno, los elementos personales en el seguro de responsabilidad civil está el tomador, está el asegurado y están los terceros perjudicados, evidentemente, que muchas veces el tomador y asegurado son la misma persona y otras veces no. Y luego, bueno, también está la compañía aseguradora, por supuesto, que es la que cubre el riesgo y se hace cargo de las indemnizaciones y del daño causado, ¿no? Por parte del asegurado. Importante siempre a la hora de coger los parámetros de un seguro y cuando estemos delante del cliente, siempre es recopilar la información adecuada para luego pasarla al suscriptor y que éste pueda establecer una prima, pueda establecer una oferta en general del producto. ¿Qué son los datos o qué datos tenemos que tomar siempre en la entrevista comercial o en la entrevista con el cliente? Bueno, pues en principio lo primero que tenemos que preguntar siempre es dos cosas. Primero, la actividad de la empresa, porque de ahí dependerá la tasa de riesgo, es decir, el precio del seguro. La tasa de riesgo sería una prima o un nivel de riesgo que se pone a una determinada actividad. Si uno genera poco peligro, pues a lo mejor una tasa de riesgo puede ser del 0,8 por 1000, como puede ser un promotor inmobiliario puro que subcontrata todo a un contratista principal, o puede ser del 18 por 1000 en el caso de una empresa que realiza demoliciones. Eso sería el precio del seguro en función de la actividad. Pero luego también esa tasa de riesgo, ese porcentaje o ese tanto por 1000 se multiplica por la facturación, que la facturación no es más que el grado o tamaño de la empresa. Al final una empresa tiene la capacidad de generar un riesgo o de producir un daño cuanto más grande es y cuanto más riesgo genera su actividad. Por lo tanto, en la entrevista para responsabilidad civil siempre preguntaremos la actividad y si son varias actividades, la facturación que tienen cada una de las actividades, porque son los elementos primordiales de calcular el seguro. Después, ¿qué preguntaremos? Después preguntaremos, como tenemos aquí en esta transparencia, la suma asegurada que se requiere, es decir, el límite por siniestro y anualidad, y también los sublímites que le piden. Muchas veces se lo pide un contratista principal o la administración, o generalmente en la mayoría de los casos se lo pide para de forma objetiva o subjetiva cada empresa
para cubrir el riesgo, ¿no? Entonces, el sublímite por víctima, que tendríamos dos sublímites principales. Uno sería en explotación, que sería los daños, el sublímite de daño por víctima dentro de la actividad o a un tercero, dentro de la actividad que realiza la empresa, a un tercero, o el sublímite por víctima en patronal, que serían los daños que se producen la empresa a sus propios empleados, entendiendo estos como terceros, a efectos del daño patronal, ¿no? El daño a los propios empleados. Seguimos avanzando y aquí tenemos otros conceptos, ¿no? Para definir, ya para terminar, lo que es la responsabilidad civil. Aquí diríamos la responsabilidad civil general. Y tenemos el concepto de explotación. El concepto de responsabilidad civil de explotación son los riesgos que tiene una empresa de provocar un daño a un tercero dentro de lo que es su propia actividad y dentro de su local o de su recinto donde realiza. Si es una fábrica, pues dentro de las naves de la fábrica, ¿no? Dentro de su propia actividad. Si uno fabrica tornillos, el riesgo que genera a un tercero esa fabricación de tornillos, que puede ser porque se le incendie la fábrica y dañe la nave del vecino. Puede ser que reciba una visita en la fábrica y puede ser que esa visita tenga un daño corporal, ¿vale? Eso es lo que llamaríamos la responsabilidad civil explotación. Si estamos hablando de un pequeño negocio como un restaurante, serían aquellos daños que se producen a terceras personas, a los clientes, dentro del restaurante, ¿vale? Incluso, que también hay mucha confusión, incluso que ese tercero se intoxique, por ejemplo, con productos consumidos dentro del restaurante. Por lo tanto, muchas veces nos confundimos y decimos que cuando uno sufre una intoxicación dentro del restaurante, lo estimamos como responsabilidad civil de productos. Y no es así. Es responsabilidad civil explotación, ¿vale? Responsabilidad civil productos sería cuando ese cliente recoge la comida y se la lleva a su casa y la consume en su casa. Eso sí es responsabilidad civil producto. Ha habido una entrega y el cliente ha ido a su casa, ¿vale? Pero cuando el cliente se toma el menú dentro del restaurante, estamos hablando de responsabilidad civil explotación. Luego tenemos la patronal. La patronal serían los daños que puede producir un asegurado o una empresa que contrata o tiene contratados unos empleados y esos empleados, a efectos de responsabilidad civil explotación, están entendidos como asegurados. Quiere decir que no son terceros. Lo que hacemos al incluir la responsabilidad patronal es considerar a los empleados como terceros, de tal manera que si ellos sufren un daño físico, por ejemplo, son terceros, entonces pueden reclamar a la compañía, a nuestro asegurado. Por eso se establece en la mayoría, en el 99% de los casos, o en el 100%, hay que meter la responsabilidad civil patronal en aquellas empresas que tengan empleados, para que cuando los empleados sufran un daño puedan tener cobertura como terceros, ¿vale? Las subsidiarias ya la hemos nombrado, son los daños que causa un tercero, pero que tiene una vinculación con el asegurado, ¿vale? Y puede el asegurado al final sufrir la condena o la obligación de resarcir el daño, ¿vale? Trabajos en el exterior. Imaginemos una empresa que fabrica ventanas o una empresa que fabrica muebles, al final los tiene que instalar en los domicilios de los clientes. Esos serían trabajos en el exterior. No es responsabilidad civil de explotación. En muchas actividades se parece mucho y el riesgo es parecido. En otras no. Imaginad una empresa efectivamente que fabrica estructuras metálicas, casi a lo mejor no tiene riesgo lo que es la fabricación, sin embargo el riesgo máximo está en la construcción, en la instalación de esas estructuras metálicas. Por eso muchas veces la responsabilidad de trabajos o en el exterior o de instalaciones en el exterior muchas veces conlleva el tener que emitir una póliza diferente porque los riesgos son absolutamente diferentes, ¿vale? La subsidiaria de subcontratistas lo hemos visto. La cruzada de subcontratistas sería entender como terceros a los propios subcontratistas y los subcontratistas con el contratista principal, de tal manera que en una obra los daños que se puedan causar entre ellos se consideren terceros, ¿vale? Y estén cubiertos. Luego, postrabajos o productos
serían aquellos daños que produce el producto a un tercero una vez entregado o finalizado el trabajo. Esto también es importante porque aquí hay mucha confusión muchas veces y se entiende como garantía de producto. Es decir, si un arquitecto o un constructor construye una vivienda, una vez construida la vivienda, la entrega y hace el acta de recepción y empiezan a habitarse esa vivienda, si esa vivienda se cae y cuesta 200.000 euros, no está metido en posttrabajos o productos, ¿vale? Sería el daño que produce cuando esa vivienda se hunde y causa un daño a un tercero. Entonces sí es responsabilidad civil productos, ¿vale? Porque el que se dañe el producto, que no dure el producto o que tenga un defecto ese producto o ese trabajo, no es responsabilidad civil, es garantía de producto, ¿vale? Y la cobertura de retirada de productos sería aquella cobertura que se puede dar por parte de la aseguradora cuando un asegurado está fabricando un producto, lo distribuye o lo entrega y ese producto es susceptible o está produciendo daños a terceros y hay que retirarlos. Y muchas veces el coste de esa retirada conlleva un mayor coste, la redundancia, en retirarlo que lo que vale el producto, ¿vale? Eso sería la retirada de productos, que muchas veces es necesaria para que no siga produciendo el daño. Ahora entramos en lo que es la responsabilidad civil profesional. Una vez vista la responsabilidad civil general, empezamos a ver un concepto un tanto diferente, aunque también se basa en el Código Civil, en el artículo 1902 del Código Civil, pero tiene unos componentes diferentes. Primero, porque tiene un componente fundamentalmente intelectual, no manual. Es decir, ya tenemos un concepto de que se puede producir un daño al diseñar, al inventar, al fabricar algo, pero con un concepto de diseño o de proyecto, ¿no? Su ejercicio requiere una titulación o formación específica, ya sea una ingeniería, un abogado, un médico, es decir, aquellos que tienen un título o tienen una formación específica para realizar un determinado diagnóstico, un determinado proyecto, un determinado diseño, una forma de hacer las cosas y determinan que se han de hacer de una determinada manera. Está regulada por estatutos o normativa oficial, muchas veces por parte de los colegios profesionales, por parte de la administración, por parte de la legislación pertinente, ¿no? Como vemos, también, igual que la responsabilidad civil general, pues se tiene que producir un daño o un perjuicio, ¿vale? Y hay que indemnizar. Y ya veremos también este concepto de indemnización que existe en responsabilidad civil, pero que no es necesario que ocurra en el seguro de responsabilidad medioambiental, ¿vale? Entonces, tampoco me voy a extender mucho en el de responsabilidad civil profesional porque al final los conceptos generales son iguales que el de responsabilidad civil general, ¿vale? Debe haber una pérdida, es susceptible de ese resarcimiento, es decir, tiene que haber un daño real, cuantificable, y ese daño cuantificable hay que indemnizarlo o repararlo. Generalmente se establece pues, una indemnización conforme pues, a un peritaje o a una valoración de los daños. Por lo tanto, una vez hecho esa peritación o esa valoración, la compañía aseguradora lo que hace es proceder a esa indemnización hasta el límite establecido en la póliza, ¿vale? Hasta el límite de por siniestro y por año, ¿vale? Como decíamos, la Ley 2 del 2007, del 15 de marzo, de sociedades profesionales, bueno, pues atribuye la responsabilidad por titulación y la necesidad también de un seguro, ¿no? A todos aquellos que tienen una titulación determinada y que ejercen, ya sean ingenieros, médicos, abogados, etcétera, etcétera, ¿vale? Actividades también para hacer un poco la distinción y que no haya dudas, las actividades que no son responsabilidad civil profesional y que muchas veces se confunden porque son profesionales. Evidentemente los fontaneros, los policías, las empresas de seguridad, las actividades manuales y los profesores son profesionales, pero lo cual no significa que necesiten una responsabilidad civil profesional, ¿vale? Seguimos avanzando. La póliza de RC profesional
está basada a efectos de la indemnización y de la protección en términos de temporalidad como claims made, es decir, se cubren los siniestros reclamados durante la vigencia de la póliza. Por lo tanto, tienen una retroactividad ilimitada. Es decir, que cualquier daño que surja o cualquier reclamación que surja por un daño que se produjo antes de la entrada en vigor tiene cobertura, ¿vale? Por eso, en el cuestionario de responsabilidad civil profesional siempre se va a preguntar si el asegurado tiene conocimiento de una reclamación que esté en vigor, tiene conocimiento de una posible reclamación que se pudiera producir o tiene conocimiento de algún daño que haya producido que pueda derivar en alguna reclamación. De tal manera que una vez que el cliente dice que no tiene conocimiento hasta el momento de ninguna posible reclamación, pues la cobertura tiene una retroactividad ilimitada, ¿vale? Y aquí lo vemos en este esquema, ¿eh? El periodo del seguro, fecha de entrada en vigor el de la póliza, fecha del vencimiento de la póliza y el hecho causante de la reclamación se produce con anterioridad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando la reclamación se produce dentro del periodo del seguro va a tener cobertura, ¿eh? Seguimos avanzando. Y ahora nos metemos en otro ámbito totalmente diferente. Voy a intentar hacerlo de una manera muy rápida. La responsabilidad medioambiental. Como veis, me he quitado el apellido civil porque no depende del Código 1902 del Código Civil, sino que viene de la responsabilidad medioambiental Ley 26 del 2007, ¿vale? Que es, la ley nos marca la obligación de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales asumiendo la totalidad de los costes de dichas medidas. Para ello se exige solvencia de los operadores económicos mediante la constitución de una garantía financiera obligatoria. ¿Qué significa? Que aquí no hace falta que se haya producido un daño a un tercero, sino que simplemente se pueda estar produciendo un riesgo porque la ley o la administración competente nos puede decir que lleguemos a evitar el daño y, por lo tanto, invirtamos una cantidad o realicemos unas modificaciones en nuestra industria, en nuestro negocio, para evitar ese daño. Puede obligarnos a construir un muro, puede obligarnos a cambiar un determinado depósito, puede obligarnos a reparar determinadas válvulas para que no se produzca un daño medioambiental. Por lo tanto, aquí no hace falta que se produzca el hecho súbito, imprevisto, del daño a un tercero, sino que simplemente con que exista el riesgo ya podemos ser obligados por la administración a reparar ese daño. O sea, perdón, a evitar ese daño, ¿vale? Y por otro lado, aquí no se produce, no existe la figura de tercero perjudicado, porque los daños son al medio ambiente, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos ante un daño medioambiental y que tiene un carácter objetivo e ilimitado, ¿vale? De tal manera que el que contamina repara. Y veis que pongo el verbo reparar, porque aquí tampoco se indemniza como en la responsabilidad civil. Aquí se repara y el que contamina tiene que reparar el daño, tiene que intentar devolver el medio que ha manchado, que ha dañado, lo tiene que devolver a su inicio, ¿vale? A como estaba en un inicio, con todo el coste que conlleve, ¿vale? Por lo tanto, los siniestros serán mucho más complejos porque no basta con indemnizar. Hay que estar siguiendo el siniestro, hay que estar en contacto con la administración constantemente para comentar y para transmitir la información de cómo se están realizando las labores para mitigar los daños o prevenir los daños. Son siniestros muy, muy complejos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se producen los daños? Son daños medioambientales. ¿A qué? A las especies silvestres, a los hábitats, es decir, en los hábitats protegidos, los ecosistemas, etcétera. Al suelo, al agua y a las riberas del mar, y a las rías, etcétera. Es decir, al medio ambiente en general, ¿vale? Un caso real, para que os hagáis una idea. Esto es un fuego en un polígono de Montornès del Vallet.
que origina vertidos en el río Besós, donde se han localizado peces muertos, ¿vale? Esta es la noticia y aquí vemos en la foto veis el recinto de la industria que tiene unos productos químicos inflamables y tenemos al norte, en la parte superior de la imagen, el río Besós, con la ribera y también tenemos que vemos que está ubicado en un polígono industrial, el recinto. Y vemos cómo se produce un incendio muy aparatoso con una columna de humo. El humo, como veis, no se puede cuantificar el daño, sale a la atmósfera y como veis anteriormente en la diapositiva de los daños, no hemos hablado de la contaminación al aire. ¿Por qué? Porque no se puede cuantificar, por lo tanto no está dentro de la ley. Vemos aquí la aparatosidad del siniestro, un incendio con una columna importante de humo. Vemos cómo ese líquido inflamable va derramándose por la vía pública, por el polígono, arrasando bienes de terceros. Por lo tanto, ahí tendríamos la responsabilidad civil, ¿vale? Y además, de momento, no tendríamos aquí ningún siniestro de responsabilidad medioambiental, aparentemente, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que luego seguimos viendo el siniestro. Y aquí nos vamos a parar por la importancia de este seguro. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta ahora? Porque la ley 26/2007 establece 3 tipos de actividades y las actividades las agrupa en prioridades. Entonces, la prioridad 1 salió obligatoria que esas actividades tuvieran el seguro, la responsabilidad de reparación del daño económico, de la garantía financiera. Es decir, la garantía financiera es lo que obliga la ley, lo cual no significa que una empresa que no esté obligada a poner la garantía financiera, un seguro, etcétera, no esté obligada a resarcir los daños, a reparar los daños. Es decir, cualquier operador económico está obligado a resarcir los daños al medio ambiente. Lo que pasa que solo hay unas determinadas actividades en las que la administración le obliga a poner la garantía financiera. ¿Cómo se solventa la garantía financiera? Se puede hacer por 3 vías. Una sería poner dentro de la propia empresa una reserva financiera para hacer frente a un posible daño, lo cual es muy costoso y las empresas esto les llevaría también a comprometer el patrimonio y a restarles capacidad de financiación. Puede ser también un aval bancario, lo cual también es costoso y también les pilla, por decirlo de alguna manera, capacidad financiera. Pero además, esas 2 cosas no les ayuda en el caso de un siniestro a solventar todos los trámites que conlleva el siniestro. Por lo tanto, la mejor forma de hacer frente a esa garantía financiera es con el seguro de responsabilidad medioambiental, porque en caso de siniestro o en caso de que efectivamente haya un posible daño o se pueda producir un daño, el seguro cubre todas las gestiones con la administración, además de la reparación de los daños, ¿vale? Aspectos clave para diferenciar la responsabilidad civil de la responsabilidad medioambiental. Ya lo hemos visto un poco anteriormente. El perjuicio en responsabilidad civil es la integridad material y personal de un tercero, mientras que en responsabilidad medioambiental es la integridad de los recursos naturales. ¿Cuándo se origina? En responsabilidad civil, cuando se produce el daño personal o material a un tercero, ¿vale? Mientras que en la responsabilidad medioambiental se puede originar cuando hay una situación de posible daño, porque la administración nos puede requerir, como decía antes, a que evitemos el daño con el coste que conlleve. O bien cuando se produce el daño medioambiental, ¿vale? ¿Quién puede reclamar responsabilidad? En responsabilidad civil, el tercero perjudicado, por supuesto, y en responsabilidad medioambiental, la autoridad medioambiental competente, o tercero interesado, que puede ser una asociación de pescadores, un coto determinado o una asociación de medio ambiente, etcétera, ¿vale? Obligaciones del responsable. En el responsabilidad civil, en el seguro de responsabilidad civil, indemnizar o reparar el daño a un tercero. Por lo tanto, estamos hablando ya de indemnización o reparación. Mientras que en el de responsabilidad medioambiental es adoptar todas las medidas a su alcance para, primero, prevenir la situación de riesgo,
Segundo, si se ha producido ya el daño, se ha empezado a producir, minimizar el daño. Tercero, reparar el daño causado. Y por último, mantener informado a la administración competente, porque hay que estar constantemente informando a la administración de todas las medidas que voy tomando para limpiar, resarcir, reparar, evitar los daños, ¿vale? Seguimos con el siniestro. Veis aquí cómo los medios de extinción pues están mitigando todos los efectos del incendio. Vemos cómo ha quedado al final la industria, con los tanques, con la espuma de extinción. Vemos cómo ha quedado la calle, vemos que hay posibles daños de responsabilidad civil, ¿vale? Porque vemos daños en vehículos de terceros, vemos daños a la propia urbanización, veis aquí los daños a las aceras, y aquí vemos ya cómo el propio río Besós, con el carburante que se ha derramado, con ese líquido inflamable que tiene menos densidad que el agua, el río empieza a arder físicamente, la superficie del río comienza a arder. Por lo tanto, aquí ya se producen daños medioambientales y vemos aquí la espuma que va corriendo río abajo hasta 15 kilómetros de longitud del río, con daños de mortalidad en los peces, en las riberas. Aquí se ve cómo hay muerta una anguila que era oriunda y única en ese río Besós, una anguila concreta que se extinguió completamente, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos obliga a la responsabilidad medioambiental es, en un principio, a realizar una reparación primaria, que sería la limpieza de todo el río, del agua, de las riberas, etcétera. Esa reparación primaria puede ser, como vemos en el esquema, pues a lo mejor un 30% de todo el daño económico que se produce en el siniestro. Luego, una reparación complementaria. Como ejemplo, podríamos decir que la reparación complementaria aquí sería la reposición de esa anguila, porque la anguila oriunda ya se ha extinguido totalmente. La administración nos puede requerir a que repoblemos con otra anguila determinada, pues de Cantabria o de otra zona de España, o con otro pez o otra especie que pueda, ¿cómo decir?, hacer la misma misión en la cadena trófica y en el ecosistema que tenía la propia anguila que se ha extinguido. Y luego incluso una reparación compensatoria, que aquí podríamos ir incluso hasta el 140% del daño económico, una reparación compensatoria que sería pues la repoblación de las riberas, establecer mejoras en el propio medio, mejoras más allá de lo que había anteriormente en el propio medio, ¿vale? Y luego, bueno, en cuanto a nuestra póliza de responsabilidad medioambiental, decimos que cubrimos dentro de la misma póliza, del mismo contrato de seguro, la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad civil por contaminación accidental, ¿vale? Que serían los daños que producimos a un tercero como consecuencia de la propia contaminación, ¿eh? No es la responsabilidad medioambiental, sino la propia de daños a terceros por responsabilidad civil. Y luego la responsabilidad patronal por contaminación. Además, cubrimos los gastos de restitución de imagen y reputación y los gastos de publicidad, ¿vale? Porque generalmente cuando se produce un siniestro de responsabilidad medioambiental a efectos mediáticos, muchas veces, aunque el siniestro sea muy pequeño en cuantía, los daños de imagen y reputación que se producen a la empresa son muy cuantiosos y hay que establecer pues una serie de acciones de marketing, de imagen, para resarcir un poco la imagen de la empresa, ¿vale? Y como optativas, la garantía de descontaminación del propio suelo, que no entraría ni siquiera dentro de la responsabilidad civil, sino, pues, bueno, pues la limpieza del propio suelo de la empresa y la responsabilidad civil del transporte terrestre, ¿vale? Y ya entramos por último, pero voy a dejar un poco, para descansar un poco, dejar de compartir, ¿vale? Si hay alguna duda, a ver si he dejado de compartir. Sí, ¿no? ¿Me veis ahora? Si hay alguna duda hasta ahora, para empezar a explicaros el seguro de responsabilidad civil de D&O, ¿no? De administradores y directores. Como veis, la distinción entre responsabilidad civil y responsabilidad medioambiental es muy clara, ¿eh? Responsabilidad civil, estamos hablando de hechos súbitos, imprevistos, que dañan a un tercero.
Sin embargo, en responsabilidad medioambiental son daños que pueden ser también paulatinos, ¿eh? Puede haber filtraciones, puede haber un determinado daño que se va produciendo a lo largo del tiempo y que son daños al medio ambiente. Y además, como punto diferencial absoluto, es la legislación que rige uno y que rige otro. La responsabilidad civil, iríamos al Código Civil, al artículo 1902, y la responsabilidad medioambiental a la Ley 26/2007, ¿vale? Entonces, la forma de recopilar información de uno y otro son también diferentes, aunque generalmente confluyen en algunas cosas, ¿no? El volumen de facturación, sin embargo, o el límite también a asegurar. Sin embargo, la recopilación de datos, como veis en el seguro de responsabilidad medioambiental, es un seguro más que jurídico, es un seguro con un carácter más técnico-científico, porque influye si la empresa está ubicada cerca de una ribera, con qué materiales trabaja, qué tipo de suelo tiene, qué tipo de contenedores o qué tipo de tanques se tienen, si son de simple capa, de doble capa, si son subterráneos, si son aéreos. Es decir, en responsabilidad medioambiental, cuando estemos delante del cliente, tendremos que hacer una serie de preguntas totalmente diferentes. De cualquier manera, no os preocupéis porque siempre existen cuestionarios específicos para una cosa y para otra, ¿eh? Y bueno, hemos visto también la responsabilidad profesional y la diferencia también que muchas veces tenemos el concepto de responsabilidad profesional a todo tipo de profesionales, cuando no es así, porque todos los profesionales que manejan sus manos como un carpintero o un fontanero, aunque sea muy profesional, no necesita una responsabilidad profesional, ¿vale? Civil profesional. Y por último ya nos vamos al D&O para hacer un esquema de lo que es el concepto. El D&O es un seguro que lo que cubre la responsabilidad civil, podríamos decir profesional, pero de los administradores y directivos de una sociedad mercantil. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos cubriendo, el asegurado, es el patrimonio de la persona física, de la persona, de ese director, de ese directivo o de ese administrador que gestiona una sociedad. Y que le pueden reclamar un tercero por daños, aquí sí que estamos hablando daños súbitos o daños imprevistos que puede causar a accionistas, a la competencia, a la administración pública, a terceros cualquiera que sean, por exclusivamente su actuación como responsables de esa empresa, ¿vale? Entonces, al igual que lo tiene un dentista por su saber hacer y por su titulación sobre los pacientes, lo tiene el propio directivo, el propio administrador, sobre su actuación sobre la empresa, de tal manera que le tenemos que cubrir su actuación no solamente por los daños que produce a la propia empresa, le pueden reclamar los propios accionistas, el consejo de administración, otros compañeros del consejo de administración, o le pueden reclamar incluso clientes. Bueno, también eso entra dentro, la reclamación de los clientes o los empleados, entra dentro de la responsabilidad patronal o la responsabilidad civil de la empresa. No, es decir, la responsabilidad civil de la empresa cubrirá unos hechos súbitos causados por la gestión o la actividad propia de la empresa. Si la empresa fabrica mermeladas y produce esa mermelada, produce un daño a un tercero, evidentemente estará cubierta por los daños de responsabilidad civil productos. Pero si como consecuencia ese daño ha sido como consecuencia de una decisión incorrecta del propio administrador y se deriva en una responsabilidad del propio administrador, evidentemente entra en juego el D&O, la cobertura de D&O, de responsabilidad civil del administrador, ¿vale? Eso es un poco la diferencia que hay entre el concepto de la que es una responsabilidad civil general o incluso profesional de la empresa a lo que lleva la responsabilidad civil como administrador. De tal manera que una persona, imaginemos el caso típico donde confluyen todas las responsabilidades. Imaginad una residencia de ancianos. En esa residencia de ancianos trabajan médicos, enfermeras, determinados profesionales que tienen su titulación. Ahí confluye, y además esa residencia
está gestionada por un consejo de 2 o 3 personas que son socios y administradores de la sociedad, ¿vale? Se puede producir un daño a un tercero o a un paciente como consecuencia, bien sea de la empresa, imaginemos pues que un paciente pues ha tenido un tratamiento incorrecto, pero a lo mejor ha sido no porque ha sido dictaminado por dentro de los profesionales de la empresa, de los médicos, sino a lo mejor pues se ha resbalado o se ha intoxicado con la comida. Estaríamos entonces en la responsabilidad civil de la propia residencia, de la propia sociedad. Pero si un determinado médico dictamina cómo tiene que ir un tratamiento de un paciente y ese tratamiento le ha causado un daño, puede tener una responsabilidad profesional. Por lo tanto, tiene que tener también su seguro de responsabilidad civil profesional. Y a su vez, ese médico puede formar parte del consejo de administración y puede ser dueño y parte, es decir, administrador de la sociedad. Generalmente, solo le ocurrirán o le podrán imputar un siniestro a esa póliza cuando ese administrador ha tomado una decisión como administrador, es decir, ha obrado, no sé qué ejemplo poner, por ejemplo, ha comprado una serie de vacunas o ha comprado una serie de medicamentos a un precio superior al mercado porque sin pensar o sin tomar un análisis o una oferta más amplia, ¿no? O ha tomado medidas en el accionariado de esa residencia que no ha avisado, por ejemplo, al resto de accionistas de una determinada votación y les ha impedido votar en el consejo, o sea, en la junta de accionistas o ha menoscabado sus derechos de accionistas, ¿no? Eso sería imputable, al día no. No sé si un poco el mapa general de todas estas responsabilidades las he explicado bien, ¿vale? Como ya llevamos un tiempo, no sé si tenéis alguna duda. A partir de aquí, si queréis, establecemos pues un tiempo de dudas que podáis tener y cedo la palabra a Pilar o a quien creáis conveniente, ¿vale? Muy bien, nos has contado muchísimas cosas y el tema, desde luego, es muy interesante y muy espeso, así que hemos tratado muchos conceptos. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta para Miguel. En general de RC, de cualquiera de las figuras o coberturas, o específicamente me ha parecido muy interesante el tema de medio ambiente, como ha mencionado Miguel, se modifica ahora la ley, se hace más extensa a otras actividades que hasta ahora no tenían esa obligación y nos abre un campo muy interesante de trabajo. ¿Alguna pregunta le queréis trasladar a Miguel? Miguel, yo tengo un par de preguntitas. En el tema de RC medioambiental, yo tengo un cliente. Responsabilidad medioambiental. Nunca se te olvide quitar la civil, el apellido civil. De la responsabilidad medioambiental, yo tengo un cliente que se dedica al tema del ladrillo toledano, por ejemplo, y si es verdad que... Bueno, me voy a quitar esto. Y si es verdad que la Junta de Comunidades, Medio Ambiente, le obliga siempre a tener 300.000 euros ahí, pues por si acaso pasa algo medioambiental. Sí. Pero realmente el único problema que podemos tener es que la chimenea contamine. Y eso, según tú has dicho, no se puede calcular. Eso es. Entonces, a ver, como digo, una cosa es la obligatoriedad de establecer la garantía y otra cosa es el posible siniestro o la posible responsabilidad que tenga una industria de paliar o evitar los daños. En primer lugar, en este caso concreto, digo, porque si la administración le está requiriendo que tenga una garantía, quiere decir que está dentro, no lo sé, porque son muchas en la ley, yo si queréis os envío, luego le envío a Pilar la prioridad 1, la 2 y la 3, la prioridad 3 todavía no ha entrado en vigor, es decir, está la 1 y la 2 que son, pues, imaginad, petrolíferas, productos químicos abrasivos, etcétera. La de los ladrillos
Evidentemente no sé en qué prioridad está, pero en cualquier caso, si la administración le está requiriendo que tenga una reserva, a la administración le va a dar igual, es decir, él tiene la libertad de tener esa reserva. Imagínate que tiene en su contabilidad reservado 200.000 euros, ¿vale? La administración no le obliga a tener esa reserva o a poner un aval bancario o a tener un seguro. Lo más barato para esa empresa es hacer un seguro, porque un seguro con 1.000 o con 500 euros de prima, no sé, lo que sea, con 500 euros al año, tiene cubierta no solamente la posibilidad de poder causar un daño, sino, como hemos dicho, después, en caso de siniestro o de un requerimiento de que se haya producido un daño, el hecho de las gestiones con el siniestro, la limpieza, etcétera. Ahora bien, concretamente, en el hecho de qué daño puede producir esa empresa concreta, claro, yo no soy... Espera, que me está sonando por otra parte. Estáis escuchando mi móvil, ¿no? Es que... Esperad un segundo que no sé cómo... Ahora, me seguís escuchando, ¿no? Sí. Perdonad, como me estoy conectando por el móvil, a la misma vez que me suena, no sé cómo manejarlo. Entonces, yo, no es mi misión ni tampoco de la aseguradora saber qué siniestro se puede producir, porque como vemos es un seguro administrativo. Es decir, si ¿qué daño? Pues efectivamente, salvo que esa nube de humo, imaginad que hay una nube de humo, efectivamente eso no se puede calibrar y eso no entra, no se puede, la administración no puede decir, oye, limpia el aire, porque ya se ha ido, ha causado el daño y nadie, no puede. La administración sí que puede decir, oye, que esta chimenea está soltando humo y tienes que, no sé, puede haber una explosión y tienes que cambiar el sistema de cómo filtras o cómo en la chimenea o no sé qué, te lo puede requerir. También puede producirse que si ese humo llueve o por cualquier cosa, ese humo cae sobre una ribera o sobre un suelo, ahí sí que se pueden cuantificar los daños. Es muy extraño, pero oye, imagínate que empieza a soltar humo y que a la misma vez se produzca un chaparrón muy fuerte y ese humo se precipite. Cuando hay daño en el suelo, se puede. O imagínate en el caso más hipotético, si se demuestra que ese humo, por cualquier cosa que huele mal, en un determinado hábitat, hace que, imagínate, no tengo ni idea de especie, el petirrojo de pico blanco se va de donde está alrededor esa fábrica, se va de ahí, le pueden obligar a volver a repoblar con el petirrojo blanco que se ha ido de ahí porque le molestaba el humo o el ruido, que también, porque el ruido también se puede medir. En las serrerías, etcétera, si están en un determinado bosque, un determinado hábitat y se va, como digo, un determinado pájaro o un determinado no sé qué, se ve que no está criando, le pueden obligar a resarcir ese daño. Pero olvidémonos de los daños que puede producir, porque generalmente el cliente va a decir, incluso en la responsabilidad civil, decir, oye, si yo no puedo porque lo tengo todo bien seguro, no, los camiones van bien protegidos, los tanques están súper protegidos, pero en este seguro no vale decir eso, porque en este seguro, por muy bien que tengan las cosas, la administración puede decirte, ahora mismo pon un nuevo contenedor o cambia la chimenea, aunque no se haya producido el daño, ¿vale? Entonces, como digo, le puede obligar a la reserva, pero no está obligado a poner la reserva. Puede hacer un seguro y puede decir, oiga, que aquí tengo el seguro de 300.000 o de 1.000.000 de euros, el seguro de responsabilidad medioambiental. Sí, pero en el caso de que tenga algún siniestro como ha pasado la última vez, porque los analizadores de la chimenea estaba expulsando, no sé... Más de lo debido, más... Sí, porque es que todo lo que cuece, lo cuece con leña y con serrín y con cáscara de almendra y todo eso. Entonces, habían expulsado no sé qué y la última fueron 60.000 euros. La multa que dijo la administración que consideraba que era por el daño que había hecho al medio ambiente, al aire. Claro. Entonces, eso no estaría cubierto nunca en el seguro de responsabilidad civil. De responsabilidad medioambiental. Claro, a ver, no, o sea, las sanciones administrativas sí están cubiertas. La cuestión aquí, en este caso concreto, tampoco hay que ver un poco, claro,
a qué se debía, ¿no? Pero además de eso, seguro que le obligó a cambiar el diseño de la chimenea o algo para no soltar eso, ¿no? No, simplemente era porque había llegado una partida mal que venía húmeda de cáscara de almendra y había provocado eso. Claro, la cáscara pero de almendra. ahí, claro, pero bueno, la motivación de la multa no te la puedo, como decir, argumentar. Lo que sí es que la administración te puede obligar a resarcir el daño que estás causando. Es decir, pero hay que tener en cuenta que este seguro, como hemos dicho, es un seguro administrativo, es un seguro que si la administración te dice algo, ya se ha producido el siniestro. No hace falta que estés causando un daño. Te puede repelir, o sea, te puede obligar a que no lo produzcas, ¿sabes? Entonces, claro, si a lo mejor esa determinada chimenea estaba soltando más de lo que las partículas que le obliga la ley, no, a lo mejor no estaba interviniendo la ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. A lo mejor estaba, como decir, faltando a otra ley que yo no me sé, del tema de fabricación de ladrillos o de no sé qué, que dice, oye, que solamente puedes echar 25 partículas por metro cúbico de no sé qué. Claro, hay que ver un poco el siniestro de por qué, en base a qué le pusieron esa sanción. ¿Sabes? Mira, la base era esa, que se juntó la cáscara de almendra con luego, bueno, pues la materia prima que venía con mucho boro, no sé qué historia, lo detectaron, vino una inspección y dijo, no, 60.000 euros por el daño que has hecho al medio ambiente. Claro. Y eso, ¿sabes? Claro. Bien, pues además de los daños, la reparación, puede venir sanciones. Eso, claro, eso no es... No es que haya no es que tenga que reparar porque no lo puede reparar. El humo ya se ha ido a la atmósfera. No hay ningún daño. Si ese humo se hubiese precipitado, además le hubiese obligado, además de la sanción, le hubiese obligado a limpiar, ya sea el río o el bosque donde ha desaparecido el petirrojo. Entonces, ahí estamos hablando de una sanción. Además de lo que pasa que la sanción viene como por el daño, pero bueno, es una sanción, no es reparar el daño. La sanción es una multa. Es igual que pues cuando uno va conduciendo a 200 kilómetros por hora, le ponen una multa, incluso penal, pero además, si ha causado un daño a un tercero, la aseguradora tiene que pagar ese daño a un tercero. Entonces aquí lo que le están diciendo es decir, oye, por ir demasiado deprisa, toma esta sanción, porque estás generando un riesgo. Pero bueno, habría que ver un poco la argumentación de la sanción, porque las sanciones muchas veces vienen redactadas como diciendo, por el riesgo generado al medio ambiente. Está usted generando un riesgo, es decir, porque la administración no puede cuantificar qué volumen ha soltado en cuántos días y qué daño ha provocado, cuántos cánceres ha provocado, bueno, eso sería no responsabilidad medioambiental. Sí, de hecho, luego no tuvo que pagar nada porque lo recurrieron y, lógicamente, se le dijo al juez eso, que no se podía cuantificar que por qué había llegado esa sanción. Claro, eso es. Pero bueno, que aún le puede poner una sanción porque falta otra ley, no a la ley 26. La ley 26 te dice que tiene que tener una garantía, tiene que tener una reserva para hacer frente a los daños al medio ambiente. Entonces, y esa reserva, ya digo, tres vías. Aval bancario, reserva financiera y seguro. Evidentemente, lo mejor siempre es el seguro porque además, como digo, la aseguradora va a ayudar en los trámites y en la interlocución con la administración, que son largos. Y luego hemos visto las garantías, por ejemplo, lo de restitución de imagen, etcétera, etcétera. Vale. También un poco a efectos comerciales o efectos de recopilación un poco de datos, también hay que ver cuando también estamos con el cliente cuando el enfoque de responsabilidad civil y de responsabilidad civil general y de responsabilidad civil profesional, el enfoque que tenemos que hacer en la entrevista es sobre todo a la actividad y al volumen.
Sin embargo, en D&O no influye tanto la actividad de la empresa. ¿Por qué? Porque en D&O, como lo que estamos cubriendo es la gestión del administrador con una sociedad mercantil, de que se comuniquen a los accionistas, de que no haya competencia desleal, etcétera, etcétera, la actividad no es tan importante. Ojo, salvo que sean las excluidas por parte de Markel, por ejemplo, que no hacemos pues todo el tema de promoción inmobiliaria, lo miramos o empresas financieras o el sector público, de ayuntamientos, etcétera, no hacemos. Pero en D&O, salvo que sea una actividad que no hagamos, el resto de las actividades nos da igual que fabrique ladrillos o que fabrique pescado congelado, ¿vale? No influye en D&O. Sin embargo, en RC general y en RC profesional influye toda la actividad. Es un poco para que nos hagamos la idea, el enfoque de una cobertura y otra, donde tenemos que hacer más hincapié para que luego no estemos, que queda muy mal también con el cliente, hacerle unas preguntas y luego volver al día siguiente y hacerle más. Entonces, en RC, y bueno, ojo, y en responsabilidad medioambiental, además de la actividad que es importante, sobre todo en responsabilidad medioambiental, es qué es lo que tiene, el aspecto físico. Hay que ser, es decir, mientras que en RC general hay que ser, como decir, más abogado o más legalista, en responsabilidad medioambiental hay que ser más químico y físico, o biólogo, y en D&O hay que ser más director de administración y dirección de empresa, un poco economista, ¿no? Es decir, en D&O tendremos que ir con la gorra de economista, aunque siempre vayamos de comerciales, pero para vender un D&O nos vamos con la gorra de economista, para el de responsabilidad civil general nos vamos con la gorra diríamos, bueno, pues de asegurador puro y duro, de la actividad o de ingeniero o de también economista, un mix. Y sin embargo, en D&O, como digo, o en responsabilidad medioambiental, químico-físico. ¿Cómo son los tanques? ¿Qué productos lleva? ¿Dónde está situado? ¿Tipo de suelo? Todas esas preguntas es lo que hace el seguro de responsabilidad medioambiental. Bueno, pues si no tienes alguna pregunta más para Miguel. Pues ya sabéis que cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Importante tener en cuenta que la prioridad 3 se prevé que entre en octubre, y además que la prioridad 3 no es que entren un tercio de actividades o igual número de actividades que hay en la prioridad 1 y en la 2. Es que la prioridad 3, las actividades son como el triple de la suma de las otras dos. ¿Por qué? Porque en la 1 eran solo temas muy peligrosos. Por ejemplo, carburantes, petróleo, temas abrasivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la prioridad 3 empieza todo el tema de madera, de algunas industrias alimentarias. En fin, la apertura a muchísimas actividades hace que vaya a ser un tema muy, muy importante a tener en cuenta. Bajo el punto de vista. ¿Tienes ese listado de las actividades a las que va a hacerse referencia? Pues estaría genial que nos lo pasaras, porque sí. La primera pregunta de todo esta es: ¿lo mío necesita el seguro de ambiental? Porque yo creo que ni ellos mismos lo tienen claro, así que... Lo cual, perdona, Pilar, que ¿cuál es el listado de las... Ahí me tiene el micrófono abierto. ¿Puedes cerrar? Barroso. Dime. Cierra el micrófono. Ay, perdón. El listado de las empresas a las que se refiere esta tercera fase de inclusión, sí. Porque, bueno, pues es una manera también de saber a quién nos tenemos que dirigir, y cuando nos pregunten si están dentro de este requisito, tenerlo nosotros también claro. Vale, perfecto. Yo os envío efectivamente la prioridad 3. Y para que os hagáis una idea, pues eso, ahora, ¿qué es lo que más está suscribiendo? Transporte de mercancías peligrosas, estaciones de servicio, lavaderos, cocederos de toda la industria alimentaria que trabaja con agua, y ahora empezar a ser obligatoria
todo el tema de madera, papel, algunas industrias químicas orgánicas, porque hasta ahora eran como todo inorgánico, ¿no? Pues determinados materiales muy peligrosos, de amianto, etcétera, y ahora van a ser incluso algunas industrias orgánicas, de materiales orgánicos, etcétera. Y bueno, ahí tenéis efectivamente la prioridad 3, os la enviaré, pero eso es lo que estar atentos a estas actividades que os menciono. Fenomenal. Bueno, pues queremos agradecerte tu presencia hoy aquí, ha sido muy interesante y además con mucha claridad en los conceptos y bueno, pues gracias a todos por asistir. En la próxima, pues dentro de poco nos volveremos a ver con un análisis más profundo del areano. Gracias a todos y muy buen día. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel.